Hola. Hola. Bueno, como me han presentado, yo soy el evangelista Pablo, vengo de la iglesia de La Coruña y bueno, nosotros en La Coruña es una iglesia pequeña, seguro que habéis oído hablar de ella. La Coruña está en Galicia, ahí en una esquina de España, y pues también como vosotros estamos intentando con el Evangelio de nuestro Señor trabajar allí, ¿no? Dios nos ha llamado allí también, ha permitido la iglesia, primeramente como un punto de misión, después por la gracia de Dios hemos podido empezar como iglesia y poco a poco pues vamos trabajando y evangelizando e intentando que otras personas puedan conocer la salvación. Yo estoy muy agradecido de poder estar aquí con vosotros. No conocía esta iglesia y hoy he podido conocerla y bueno, os digo que me dais un poco de envidia porque tenéis una iglesia, ya casi, a lo mejor un cuarto de esos de por ahí es casi la nuestra, ¿no? Pero bueno, a lo mejor un día también orar por nosotros para que también podamos tener un mejor lugar donde poder estar bien y espacioso y que podamos tener todas las necesidades, ¿no? Siempre tenemos que soñar a lo grande, ¿no? O pequeño. Grande, ¿no? Porque el Dios que tenemos es grande o es pequeño. Es grande, ¿no? Entonces nosotros, como servimos a un Dios grande, pues tenemos que tener un corazón y una visión grande para Dios, ¿no? Sabemos que es tiempo difícil, es último tiempo y es difícil trabajar, la gente no quiere escuchar, pero nosotros tenemos que trabajar igual, ¿no? Y así tenemos que hacer, ¿no? Y yo hoy, Dios me ha permitido la gracia de estar aquí con vosotros y la verdad que me siento privilegiado y agradecido a Dios, ¿no? Entonces, bueno, hoy quiero compartir con vosotros la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartiros. Y antes de empezar, vamos a orar y a poner este tiempo delante de Dios para que Él pueda ayudarnos, a mí, a vosotros, y que juntos podamos entender y comprender un poco más de su palabra, ¿no? Para que juntos también podamos seguir creciendo, ¿no? El propósito por que Dios permite personas aquí no es para ellos mismos, simplemente tenemos la responsabilidad de servir a Dios y nuestro propósito es edificar la iglesia que es del Señor, por lo cual no podemos hacer nada sin su ayuda y sin su poder, ¿no? Entonces, con la ayuda de Dios y presentando delante de Dios este tiempo, vamos a intentar disponer nuestro corazón, dejar todas nuestras preocupaciones y dejar que Dios hable a nuestro corazón, ¿vale? Entonces vamos a orar juntos y ponemos este tiempo para Dios. Padre y Dios Santo, que nos amas, tú creaste todas las cosas, Señor, las creaste con sabiduría y con un propósito, Señor. Creaste este mundo, esta tierra, y nos creaste también a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, y no solo a los que estamos aquí, Señor, sino a todas las personas que hoy están en el mundo, en este tiempo, y las que han estado también, Señor, y las que estarán hasta el final también, Señor. Tú en tu sabiduría ya planificaste todo y pensaste todo, Señor, y nos creaste con un propósito eterno, Señor, y según tu voluntad, Señor. Ahora, en este tiempo, en esta hora, en este lugar, estamos delante de ti, Señor, para pedirte que tú nos ayudes a abrir el corazón, a abrir el oído y atender a la palabra que tú nos has dado, Señor. Esta palabra santa, pura y verdadera, Señor, que tú has revelado, Señor, por medio de, en la historia, con el propósito de darnos las pruebas, las evidencias y revelarnos tu voluntad. Tú eres más grande que este universo y eres luz y ninguno de los hombres te ha podido ver nunca, Señor. Pero tú te has revelado a ti mismo, Señor, a través de tu palabra, para que nosotros por medio de ella podamos tener la fe, Señor. La fe para recibir y conocer tu voluntad, en la cual está el propósito y el sentido de nuestra existencia, Señor. Por eso te pedimos hoy que tú estés aquí con nosotros, Señor, y nos des el corazón que nos permita escuchar atentamente tu palabra, Señor. Que la podamos escuchar
no como la palabra de los hombres, sino como tu palabra. Tú estás vivo, Señor. Tú vives, reinas y estás sobre todas las cosas. Y tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Por eso yo te pido que tú hoy nos des corazón para entender. Tú sabes la necesidad de cada uno, el momento, la circunstancia de cada uno, Señor. Por eso, a través de tu palabra hoy, habla a cada uno de nosotros según tu voluntad y tu propósito, Señor. Y ayúdanos, si alguno está con un corazón endurecido o con un corazón que no está recibiendo ni aceptando tu palabra, ayúdale para que tu palabra, que es viva, pueda penetrar hasta lo más profundo de su corazón y hablar a su corazón y poder entender y recibir la fe, Señor. Oramos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que derramando su sangre perdonó todos nuestros pecados, Señor, para que todos los hombres en este mundo puedan ser salvos por medio de Él, a través de acercarse a ti, a través de Él, porque nosotros no tenemos ni justicia ni ninguna obra que podamos hacer, porque en nosotros mora el mal y todos, cada uno de nosotros somos pecadores delante de ti. Pero tú has tenido esa gran misericordia de habernos hecho la salvación para que nosotros podamos ser salvos y estar eternamente contigo. Ayúdanos, y hemos orado todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, vamos a ver, yo, bueno, lo iba a hacer aquí, pero me he permitido, no le he preguntado a nadie, me he conectado aquí y he puesto aquí. Entonces, vamos a estar buscando en la Biblia, pero bueno, yo voy a poner los versículos aquí porque voy a hablar bastantes versículos. Entonces, como seguramente que no queréis que me demore mucho, ¿verdad? Entonces, para que sea rápido y para que podamos todos estar atentos, aunque seguro que también podemos comprobar, porque debemos de hacerlo también, ¿no? Porque igual puedo poner yo ahí algo que no es, ¿no? Aunque seguro que vosotros conocéis bien la palabra. Y entonces, atentamente, vamos a intentar, con la propia palabra, entender y conocer un poco más de la voluntad de Dios y del corazón de Dios, ¿vale? Entonces, el título de la palabra de hoy es la obediencia. ¿Es importante la obediencia o no? ¿Por qué tenemos el problema todos los hombres? Por lo contrario, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que Dios, este mundo es temporal, ¿no? Es por un tiempo. Pero Dios nos lo ha permitido un tiempo, ¿no? Y muchas veces muchas personas solo quieren el interés en este mundo, ¿no? Pero Dios tiene un interés mayor, ¿no? Su interés está en la eternidad, ¿no? Porque nosotros hemos sido creados a su imagen y Dios es eterno. Y Dios es espíritu, no tiene un cuerpo. Porque todos tenemos diferencia, ¿no? No somos todos iguales, ¿no? Pero todos tenemos espíritu y tenemos imagen de Dios. Entonces Dios nos quiere dar a conocer su voluntad. Y todos nosotros debemos de saber esto, ¿no? Entonces, en la desobediencia Dios nos sujetó a todos, dice la Biblia, ¿no? En su sabiduría, además. Él quiso hacerlo así, ¿no? Yo el otro día, hablando con una persona, a veces le hablas a las personas religiosas, y entonces ellos dicen como que hay que hacer muchas cosas para que Dios no esté enfadado y no te manda al infierno, ¿no? ¿Es así? No. Porque nosotros, yo le explicaba y le decía, nosotros cuando hemos nacido, tú sabes, tú cuando la gente se piensa que nosotros existimos, o ves un árbol que empieza, hay una semilla y nació ahí, y es ese día y ese momento en que ese árbol empezó, ¿no? Pero la Biblia no dice que es así. La Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y en 6 días creó todo, ¿no? Y el 7º día, ¿qué hizo? Descansó. Entonces, ¿por qué descansó? ¿Que estaba cansado? Porque acabó la obra que hizo. Lo cual quiere decir que nosotros también ya estábamos ahí. ¿Y cómo estábamos? Porque hoy nosotros tenemos que usar muchas evidencias. Porque hoy la ciencia, los hombres, no tienen otra alternativa que para desmentir o para ir contra Dios, tienen que decir que hay otra manera de haber existido, o otra razón por la que estamos en este mundo, que no tenga que ver con Dios. Tienen que buscar una respuesta, porque todos tienen que saberlo, ¿no? Entonces, negando la palabra que Dios nos dice en Génesis, dicen que venimos de
la evolución o que ha sido casualidad todo, ¿no? Pero lógicamente todo lo que nos rodea y todo tal está lleno de sabiduría, todo tiene propósito, hasta nuestros propios cuerpos, todo lo que nos rodea tiene sentido y propósito. No puede ser por sí mismo. Nosotros eso, mucha gente lo sabe, pero eso no es suficiente, ¿no?, para poder conocer a Dios. Pero Dios, entonces ahí la Biblia no para de decir, cuando Dios va creando, dijo, y que todo tenga, ¿qué? Semilla, según su especie y su género, ¿no? Y todo es así, ¿no? Entonces quiere decir que todo, en ese momento que se acabó, cada cosa estaba, porque el primer hombre, Dios lo creó un bebé, ya estaba formado, ¿no? Y en él, ¿quién estaba? Todos nosotros. Dios sacó a Eva de Adán y Adán, pero Dios formó a Eva, no la formó a Adán, pero salió de Adán. También para enseñarnos, ¿no? Entonces nosotros todos estábamos ahí, desde el primer momento. Por eso la Biblia dice que en el primer hombre pecaron y todos pecamos. Entonces todos nacemos en maldición. Cardo, espino, todo lo que dice, enfermedad, todo, ¿no? Estamos en esa condición, todos los hombres. Entonces, todos necesitan salvación. No pueden hacer nada para salvarse. Por eso Dios tuvo que planificar nuestra salvación. Y Él lo hizo en su sabiduría, no improvisó. Por eso también nos dice que Él, antes de la fundación del mundo, ya preparó todo. Entonces nosotros hoy tenemos que aprender esto bien, para entender bien el propósito de nuestras vidas. Por ejemplo, si pensamos en un guante, o en una mano y un guante, ¿no? Un guante tiene 5 huecos y tiene una forma, ¿no? Ese guante, ¿cuándo encuentra su propósito? Cuando entra en una mano. ¿Cuándo el hombre puede descansar? Por eso la Biblia habla de descansar. ¿Por qué los hombres todos trabajamos, sufrimos, estamos en este mundo haciendo muchas cosas, pero no conseguimos encontrar descanso, ni paz, ni estar bien? Porque no hemos encontrado el propósito y el sentido real de nuestras vidas. Puedes pasarte toda la vida buscando, pero si no encuentras el propósito del que te creó, nunca tendrá sentido tu vida. Y pasará, y perecerás, y no podrás tener nada. Así dice la Biblia, ¿no? Pero Dios ha planificado todo para que podamos conocerle, para que podamos entenderle y para que podamos tener la fe. Nosotros cuando hacemos los seminarios, ¿por qué hacemos los seminarios? Para dar las evidencias. Entonces, si yo tengo las evidencias, aunque no lo entienda, si Dios me ha dado las evidencias por su palabra, yo tengo que creer y obedecer. Y después, Dios me dará la sabiduría para entender. Pero primero Él quiere que crea y que obedezca. Y hoy vamos a ver un poco esto, ¿vale? Entonces, el título, hoy, la palabra que hoy vamos a ver, la vamos a poner aquí, es Job 36. No sé si ya estoy gastando mucho tiempo. El 11 y el 12, ¿vale? Si queréis leemos juntos. Dice así: si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Aquí dice, si oyeren, y dice una descripción, ¿no?, de lo que pasará si oyeren y le sirvieren. Y otra, si al contrario, si no lo hicieren, ¿no? Entonces, nosotros, en este mundo, Dios nos ha puesto aquí, en este mundo, en la tierra. Este lugar es el más bajo de este universo. ¿Lo sabíais? Nosotros estamos en el lugar más bajo, en la posición más baja que hay. Los ángeles tienen una posición más alta, pero han sido creados para tener una posición más alta que la nuestra. No.
Nosotros hemos sido creados para estar con Dios donde Dios está. ¿Y Dios dónde está? Arriba de todo, sobre todo. Él está sobre todo. Pero Él nos ha puesto aquí. Y la posición de aquí estar abajo. Por ejemplo, si tú estás en un trabajo, por ejemplo, un hijo, o como nos enseña, mucha gente dice, vosotros en una iglesia, si pastores, si pastoras, si tal. No es porque tal. La Biblia nos dice que en el cielo, dice una historia de unos que se casa, que luego porque los judíos tenían unas tradiciones que se tenía que casar luego si moría, tenía que coger a la mujer. Entonces uno le preguntaba, bueno, ¿y entonces en el cielo? Y le dijo, en el cielo no se darán ni en casamiento ni se casarán, ¿no? Sino que todos seremos iguales, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que guardar? Porque Dios nos enseña la obediencia a través del orden de las cosas. Dios nos enseña que lo alto y lo abajo es diferente. Por eso cuando Efesios habla de la esposa y el esposo y de cómo ser, dice, y esto lo digo con respecto a ¿qué? A Cristo y la iglesia. Entonces, si queremos ser la iglesia de Dios en este mundo, la esposa de Cristo, tenemos que guardar el orden de Dios para transmitir. ¿El hogar tiene que guardar el orden de Dios? También. ¿O podemos vivir en desorden y decir que somos de Cristo y que hemos entendido el Evangelio? No. Y queremos adaptar la palabra, no porque ha cambiado los tiempos y son más modernos ahora. Tampoco. La palabra de Dios es inmutable, es la misma. Ayer, hoy y por siempre. La sabiduría de los hombres, lo que decía la ciencia hace 200 años, que decían que era absoluto, si hoy estuvieran aquí, ¿qué dirían? Qué equivocado estaba, ¿no? Ha ido cambiando, ¿no? Y también no es absoluta aún, porque dicen, bueno, si mañana encontramos otra cosa que nos diga que es contraria, la cambian y ya está, ¿sí o no? Pero la palabra de Dios cambia, nunca. Entonces, por eso la palabra de Dios es lo que es fiable. Y Dios nos dice que mi palabra se cumple, porque la palabra de Dios es la verdad, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido puestos en la posición de obedecer, aquí. Dios nos quiere enseñar la obediencia. Ya, la desobediencia ya la conocemos, ¿no? Y los resultados de la desobediencia también lo conocemos, ¿no? Y lo sufrimos. Entonces, sí que Dios quiere para la eternidad, pero la obediencia, entendiéndola como hijos de Dios, también afecta a nuestra vida aquí, en la tierra. Porque aquí dice los que oyeren, que quiere decir lo mismo que los que obedecieren, acabarán sus años, ¿cómo? Con dicha, ¿no? Y serán felices, ¿no? Porque la Biblia nos dice que hay una tristeza que viene de Dios y otra que viene del mundo. La tristeza que viene de Dios nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a Él. Dios no aflige voluntariamente. Pero la que viene del mundo dice que tiene olor a muerte. ¿Por qué? Los hombres mientras son jóvenes, aquí habrá muchos jóvenes, están llenos de proyectos y de cosas. Pero cuando todo eso vaya pasando el tiempo, el cuerpo se vaya envejeciendo, la vida vaya pasando, los planes tal y ya vaya a estar, ¿qué empieza a haber? La tristeza. Solo hay que ir a los asilos, hay que ir a tal, y a lo mejor te pueden contar todo lo que fueron y anhelan lo que fueron. Los cristianos salvos verdaderos ya miran, como dicen en Hebreos 11, que ellos ya saludan las cosas que son, porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Por eso los cristianos vivimos por la fe, de la fe de las cosas que sabemos que Dios ya nos ha concedido y que ya son y en Cristo son. Por eso Pablo dijo sí en Cristo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar mirando en Cristo lo que somos en Él, aunque ahora en este tiempo, durante un tiempo tengamos que padecer por un tiempo y estar en este mundo, aunque ya no somos de este mundo, podemos elevarnos y mirar las cosas de afuera. Esa es la sabiduría de Dios. No que no padezcamos como los demás. Y entonces cuando va acabando más nuestra vida, en vez de estamos más cerca, ¿no? Como dice la Biblia, la redención está más cerca que el día que creímos. Se acerca ese día. Entonces nosotros podemos estar más gozosos. Pero los que no tienen esa esperanza, cuando se está acabando su vida, ¿pueden estar gozosos? ¿Pueden tener alegría? No importa lo que tengan.
No importa cuánto dinero tengan, no importa cuánto hayan conseguido, no importa todo lo que hayan hecho. Por eso la Biblia dice que la sabiduría de este mundo es necia, es vana. ¿Por qué? En este mundo hay mucha sabiduría. ¿Pero por qué es necia? Porque es vana. Porque no te lleva a Dios. Al contrario, los hombres tienen la sabiduría, muchos hombres tienen la sabiduría para hacer las riquezas. Muchos hombres tienen la sabiduría para conseguir la inteligencia, aprendiendo la historia. Hay muchas sabidurías, muchas ciencias en este mundo, pero ninguna lleva a Dios. Los gobernantes, la gente que dirige y gobierna este mundo, habla de Cristo, habla de la sabiduría, habla de Dios o dice que Dios no hace falta. Y ahora con la ciencia más. Ya tenemos la ciencia, ya tenemos el conocimiento. ¿Para qué hace falta Dios? No hace falta Dios. Es necedad. Por eso la sabiduría, y parecen muy inteligentes, ¿no? Pero la Biblia dice, son necios. Y nosotros tenemos que saber esto también, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber que estamos en la posición de obedecer. Dios nos ha puesto en esa posición, ¿no? Y dice en Juan 8:23, dice así, y les dijo, esto lo dijo Jesús, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces Dios nos ha puesto en este mundo, pero Jesús es de arriba y nosotros somos de aquí abajo. Entonces, por eso dice aquí, si oyeren y si no oyeren, ¿no? Entonces, lo importante, esa posición en la que estamos, tenemos que entender que estamos en la posición de obedecer. Si nosotros queremos encontrar el propósito de nuestra vida, si nosotros queremos encontrar el sentido de por qué existimos, por qué estamos, por qué vivimos, tenemos que obedecer y atender, oír lo que Dios nos ha revelado de sí mismo y de dónde somos y de dónde venimos. Desde Génesis, capítulo 1, hasta Apocalipsis, todos los libros que tienen un principio y un final, ¿verdad? Este libro tiene principio y final. Primero dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿y cómo acaba? Juan diciendo, vi cielo nuevo y tierra nueva y las primeras cosas pasaron. O sea, también, y ya sabemos cómo acaba. Y luego sabemos las cosas que han pasado, que están aquí registradas y pasaron tal como están aquí registradas, las cosas que son ahora también están aquí y las cosas que serán después de estas. Así habla Apocalipsis. Escribe las cosas que son, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. Yo te mostraré. Y él dijo, yo vi. Entonces nosotros ya tenemos en la Biblia toda la historia de la humanidad desde el principio hasta el fin. Entonces nosotros, si atendemos, no tenemos que buscar más. Por eso Cristo es suficiente. Ya cuando uno entiende esto, entonces, entonces ¿en dónde vuelcas tu vida y dónde empiezas a buscar? ¿Sigues buscando en el mundo? Si sigues buscando en el mundo, es que a lo mejor no has entendido aún bien, o te falta algo de entender, o aún estás muy inmaduro, ¿no? Tienes que crecer en tu fe para poder encontrar la satisfacción y el sentido verdadero de nuestra vida. Entonces aquí dice así, por ejemplo, la Biblia nos enseña por medio del rey Saúl. ¿Qué hizo el rey Saúl? El rey Saúl fue un hombre que Dios llamó y que él tuvo la oportunidad él era inteligente, tenía muy buena apariencia y Dios le puso como rey en Israel, ¿no? Y pudo haber tenido éxito, ¿no? Todos nosotros la Biblia nos dice también cuál es el camino del éxito, no solo ya para ir al cielo, aquí también en esta tierra. Puedes tener la bendición de Dios. ¿Y qué hizo él? Desgraciadamente, nos enseña la Biblia que él fue desechado por Dios. ¿Y por qué fue desechado? Porque desobedeció, ¿no? Vamos a buscar en la Biblia para entender esto bien. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura
de los carneros. Aquí, en este versículo, podemos encontrar, mucha gente quiere hacer muchas cosas para Dios, sacrificios, pero lo que Dios está diciendo es que los sacrificios no son, lo que importa, lo que Dios quiere es que le obedezcamos. ¿Pero por qué Dios quiere que obedezcamos? Porque en el obedecerle a Él está nuestra bendición. ¿Y Dios quiere bendecirnos o no quiere bendecirnos? Entonces, para bendecirnos Él, la bendición está en nosotros escuchar, atender a su consejo, a su palabra, y nosotros recibirla, aceptarla, creerla y obedecerla, y así podemos tener la bendición. Pero si no, también Él ha determinado que el endurecer el corazón, el resistir a la verdad, también enciende su ira contra nosotros, por resistir su verdad y ir contra Él, quiere decir rebelarnos contra Dios. Entonces Él y nosotros no desecharlo de nuestras vidas, ¿no? Entonces, por eso Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, quiere que todos los hombres sean salvos, pero también Dios nos ha dado la voluntad. Que estemos muertos espiritualmente quiere decir que nosotros no nos podemos levantar, pero que no quiere decir que nosotros no podamos oír y que nosotros no podamos obedecer y que nosotros no podamos creer la palabra de Dios, porque oyendo, ¿cómo viene la fe? ¿La fe viene por Él? Oír. Oyendo, Dios nos da, Él ha hablado su palabra para darnos la fe. Y la fe que viene de Dios, no la fe nuestra, la que viene de Dios es la que nos da la obediencia. Por eso hoy yo, queriendo hablar de la obediencia, quiero que entendamos que la obediencia y la fe es lo mismo. Y la desobediencia, ¿qué será? Lo mismo que qué? Que la incredulidad. Si la fe, ¿quién puede obedecer a Dios correctamente? El que le cree. ¿Quién desobedece a Dios? El que no le cree. Eva, ¿por qué desobedeció a Dios y hizo lo que hizo? ¿Por qué? Primero fue seducida, atraída y engañada. Pero Dios, que le dijo, ciertamente morirás. Y ciertamente murió, porque la palabra de Dios se cumple. El diablo no tenía ningún poder para matarla ni destruirla, pero el diablo sabe que la palabra de Dios se cumple. Y como sabe que la palabra se cumple, él con engaño engañó para que ella transgrediera la palabra de Dios y en ellos la palabra de Dios se cumpliera. ¿Y qué pasó? Murió y entró el pecado. Entonces, ¿por qué? Porque no creyó a Dios. Porque no creyó que lo que Dios dice es la verdad. Entonces, por eso hizo lo que hizo, ¿no? Sí, ciertamente atraída, seducida, y porque pensó, pero muchas veces nuestro corazón, la Biblia nos dice que es engañoso. Nosotros podemos creer que sí, que tal, que pum, pero nosotros no tenemos ningún poder sobre nuestras vidas. Todo es de Dios, todo es de Él. Nosotros necesitamos a Dios para vivir, para respirar, para todo. No podemos hacer nada sin Él. Entonces, Él nos creó, tiene un propósito. Y en ese propósito es un propósito grande, ¿no? Entonces nosotros debemos de aprender esto. Entonces nosotros vemos que el rey Saúl, Dios le había mandado unas cosas, pero él, ¿por qué le dice los sacrificios? Quiere decir, no, él dijo, yo hice esto para sacrificio y para tal, para Dios. Pero, ¿qué le dijo el profeta? ¿Pero qué será mejor? ¿Obedecer? ¿Dios te dijo que hicieras esto? No, pero lo hice yo, porque pienso que Dios le va a agradar. Pero Dios te ha pedido que hagas eso. No, no te lo pidió. Entonces muchos hombres, para querer agradar a Dios, para que Dios, pero lo hacen desde su ego, como sin sujetarse ni obedecer a Dios. Cuando están en la posición... ¿Quién puso a Saúl ahí? ¿O se puso él solo? Cuando se puso era humilde y pensaba que no podía, pero luego se envaneció y se enorgulleció. Y ya no me hace falta, ahora ya sé yo hasta lo que le voy a dar a Dios. Entonces, por eso Dios lo desechó. Entonces, nosotros por medio de esta palabra podemos saber la importancia de la obediencia y la importancia de la desobediencia y las consecuencias de la obediencia y la desobediencia, no solo para la salvación, que lógicamente está, sino incluso para nuestra vida aquí en la tierra. Si queremos tener la bendición aquí,
Y ahora, en este tiempo, necesitamos obedecer a Dios. Entonces, también nosotros podemos ver en Hebreos 3, 18 y 19, a través de aquí también nosotros podemos aprender, no solo por medio del rey Saúl, también podemos aprender a través del pueblo de Israel. Y dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? ¿Por qué desobedecieron? Porque eran incrédulos. Y por eso no pudieron entrar en el reposo de Dios. Muchos hombres trabajan en esta vida, mucho. Incluso algunos, Señor, yo llevo hago la iglesia, hago esto, voy aquí, hago esta ofrenda, hago esto, lo otro, pero ¿por qué no me encuentro satisfacción? ¿Por qué no encuentro? Y están hasta enfadados con Dios. ¿Por qué? Porque no obedecen a Dios. Pablo dijo de los judíos que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo dijo que perecerán sin sabiduría. En Job nos enseña la Biblia que igual que hay un sitio para buscar el oro, igual que hay un sitio para refinar el cobre, hay un sitio donde se va a buscar. No se busca en cualquier sitio. Se encuentra en la tierra y se encuentra, hay que buscarlo y se encuentra, y luego se saca, se refina y se hace, ¿no? Hay una manera, no cualquiera. Así también dice que la sabiduría, dice, porque ¿quién hallará la sabiduría? ¿Quién la encontrará? Y Dios, por medio de Job, en el libro de Job, nos dice que no se halla en la tierra de los vivientes. Quiere decir que la sabiduría no está en el cielo. La sabiduría es la de arriba. La sabiduría es la que viene de Dios, del cielo. Si tú la buscas aquí no la vas a encontrar. Tienes que mirar arriba, porque Dios es el que tiene la sabiduría. Él es el que tiene el conocimiento. Él es el que sabe. También la Biblia en Proverbios 8 nos dice que Cristo es la sabiduría y poder de Dios. El Proverbios 8 habla de la sabiduría. Y la sabiduría no es un concepto, no es una filosofía. Si tú lees Proverbios 8, cuando quedes en casa, léelo durante unos días, medítalo y verás que la sabiduría es una persona. Cristo es la sabiduría de Dios. Y Dios nos ha dado, en Él se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Sin Él no hay ni sabiduría ni conocimiento. Por eso Él, ¿dónde estaba Él? Yo no soy de este mundo, Él vino de arriba para darnos y revelarnos la sabiduría y el conocimiento de Dios. Sin Cristo nadie puede conocer. Sin Cristo nadie puede entender la Biblia. Aunque tú quieras aplicar los consejos de la Biblia humanamente, que son buenos, no mentir, no engañar, tal, aún así, y quieras aplicar la ley de Dios, que no vas a poder cumplirla, aún así no podrás, porque no podrás entender, porque todo el propósito de la ley, de los profetas, de los judíos, del llamamiento de Dios, de la creación, del primer hombre, de todas las cosas, son para enseñarnos y testificarnos acerca de Cristo, para llevarnos a Cristo, para ayudarnos a entender quién es Cristo, para que podamos creer que Cristo viene de Dios y que Él es Dios también, hecho la carne. Si no entendemos esto, y Él vino y murió y resucitó para que nosotros creyendo en Él tengamos vida en su nombre y en Él. Y no solo vida, y vida en abundancia. Mucha gente dice, no, es que ser cristiano es una carga. Pero Jesús cuando dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré más cansados y más cargados, sino que yo os haré descansar. ¿Quién puede descansar? El que está en Cristo. Si estás cargado y cansado es porque no estás viviendo conforme a Cristo, porque mi carga y mi yugo es ligera y fácil de llevar. Pero hay muchos que es una pesadez, ¿no? Porque eso a base de mucho sacrificio, de mucha entrega y de muchas cosas, ¿no? Pero la Biblia, ¿por qué? Porque nosotros, aquí está, la gente, como está diciendo aquí, no pudieron entrar ¿en qué reposo? En el de Dios. En el de Dios. En el que Dios ya acabó las obras que Él hizo, ya las acabó. Cuando enseña el Sabá, cuando le quisieron decir a Jesús, ¿por qué trabajas? Dice, mi Padre trabaja, yo trabajo. Porque está haciendo la obra de que mi Padre me encomendó. Hasta que se cumpla. Y luego, ¿qué dijo? ¿Consumado? Se cumplió. La cumplió. Él es el autor y consumador de la
Fe. La fe no es una superstición, la fe no es una imaginación, la fe también tiene un cumplimiento. Por eso la Biblia, la fe bíblica es la certeza y la convicción. ¿Y la certeza y la convicción qué es? Si tú estás convencido de que aquí hoy, yo te digo ahora mismo, y te doy las evidencias y las pruebas que dentro de una hora este lugar se va a arder y como te quedes aquí te mueres. Si estás convencido y tienes la certeza, ¿vas a obedecer y vas a salir de aquí o no? ¿Qué te va a hacer obedecer? La fe. Que lo crees. Entonces tu voluntad va a usar esa creencia, esa fe, para que hagas lo que tienes que hacer. ¿Y qué va a pasar por obedecer? Que te vas a librar de lo que va a pasar. ¿Y qué va a pasar si no obedeces, si te quedas aquí? Si se cumple. Vas a recibir las consecuencias. ¿Por qué? Porque no lo creíste. Por eso la Biblia dice que ningún hombre va a ir al infierno por sus propios pecados, porque Cristo quitó todos los pecados, no solo los nuestros, los de todos. Entonces, ¿por qué? ¿Y cuál es la condenación del mundo? Porque Jesús no vino a condenar al mundo, no vino a decirnos qué pecadores sois, os voy a echar a todos al infierno. Él vino a salvar. Yo no vine a condenar. Los médicos, los enfermos son los que creían que tenían justicia. No, yo vengo a los que están enfermos, a los que tienen... ¿Con quién estaba él? ¿Con las prostitutas, con los publicanos, con los ladrones, con tal? ¿O estaba con los religiosos? Los religiosos, ¿qué hacían con él? Él hizo algún mal y le crucificaron. Muchas veces nosotros como creyentes podemos hacer bien a muchas personas y de repente un día nos dicen que somos cualquier cosa. Y les hemos hecho bien, solo. Entonces, ¿por qué? Porque en este mundo también está el diablo y trabaja. Y hay sabiduría de los hombres, pero también ahí está la sabiduría del diablo. La sabiduría de los hombres es para el conocimiento y quieren vivir en este mundo. La sabiduría del diablo es la de mentir y engañar. Incluso hay personas que usan la sabiduría de mentir y engañar para conseguir sus cosas, ¿sí o no? También lo hacen. ¿Y qué crees? ¿Que no va a pasar nada? Dios tiene paciencia, pero Dios ha dicho todas las cosas ya de antemano. Por eso dice aquí que ellos no desobedecieron y a causa de incredulidad. En Hebreos 4, 2, 3 dice, porque también nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, ¿qué nos pasa? Entramos en el reposo. Entonces, un salvo verdadero que ha creído, ha entendido, y Dios le da la sabiduría, y esa persona puede saber que todo lo que Dios dice es verdad, tanto lo que fue como lo que va a ser, y lo que somos, y lo que dice de nosotros por haber creído, y tiene la certeza y la convicción, ¿está tranquilo ya? ¿Puede estar seguro? Hay un hombre que fue un creyente que predicaba como pastor, por eso hoy en día mucha gente está yendo a la iglesia, no, yo soy salvo, por eso nosotros cuando hablamos de tener salvación, y a veces algunos, hay un orgullo religioso, ¿no? Yo llevo yendo toda la vida a la iglesia. Y le dices, bueno, pero ¿cómo recibiste la salvación? Hombre, yo me bauticé, llevo toda la vida yendo a la iglesia. Ya, pero la salvación, ¿cómo ha sido? ¿Cuándo la recibiste? ¿Qué día? ¿Cómo? Y no saben contestarte. Y se ofenden, ¿no? Y se contradicen. Parece que les estás ofendiendo, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque reconocer, llevo toda la vida yendo a la iglesia, llevo toda la vida tal, pero luego tienen temor a la muerte, tienen temor, tienen miedo a muchas cosas. Por eso un hombre que era pastor estuvo montado en un barco viendo a cristianos verdaderos, llegó una tormenta y él era predicador, iba a predicar y de repente ve que ellos estaban ahí cantando, alabando y él, siendo predicador, siendo tal, tenía miedo a morir. Y viéndolos a ellos dijo, mi fe no es la misma que la de ellos. Entonces les preguntó, y esta persona se dio cuenta que él no había nacido de nuevo. Tenía conocimiento teológico, doctrinal, todo lo que quieras, intelectual, pero no tenía la salvación verdadera. No tenía el reposo de Dios, no confiaba en Dios, no descansaba en Dios.
Entonces, cuando una persona entra en el reposo de Dios, ya automáticamente deja de buscar. Es otra cosa la que pasa. Ahora nosotros, como estamos en este mundo y no somos de este mundo, tenemos un problema. Si a mí me hicieron esto, dijo Jesús, ¿qué os harán a vosotros? Os perseguirán también, os desecharán, aun en vuestros propios hogares, aun de vuestras propias familias. El salvo verdadero tiene ese problema. Entonces, claro, sufres por esas cosas, pero puedes confiar en que Dios tiene el control y Dios te está guardando y cuidando, porque todo aquel que comenzó su obra en mí la terminará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso también nos dice que en esperanza fuimos salvados. Fuimos salvados, la salvación del alma. Mucha gente nos dice, no, es que enseñáis como 3 etapas de la salvación, como cosas raras, ¿no? No, salvación del alma quiere decir que se nos ha quitado la pena del pecado porque nosotros teníamos una deuda y está pagada. Entonces, las consecuencias de esa deuda que tendríamos que pagar con nuestra propia vida, ya está pagada, no la tenemos que volver a pagar porque ya se pagó. Las consecuencias, la santificación, que tenemos una vieja naturaleza que está corrompida y viciada, porque durante muchos años hemos vivido erróneamente, tenemos que despojarnos de ella y conformarnos al carácter y a la nueva naturaleza, porque eso, el que está en Cristo, una nueva criatura es. Y luego, hasta nuestro cuerpo, en nuestra esperanza, sabemos que cuando el Señor se manifieste, se manifestará lo que somos también. Eso es ser cristiano. Y entonces esperamos al Señor. Pero mientras Dios nos ha dicho que primero, antes de estas cosas, hay que evangelizar, hay que hablar esta palabra. Pablo en Hechos, predicando el Evangelio, dijo, estoy libre de la sangre de todos vosotros. ¿Por qué estaba libre de la sangre de vosotros? Porque yo os he hablado el consejo de Dios. Y Dios le dijo, sal de aquí, Pablo. Y Dios es poderoso, podría hacer, pero Dios quiso hacerlo así, y te enviaré lejos a los gentiles, porque no reciben ni tu testimonio ni tu palabra. Mucha gente dice, no, Dios me va a hablar a mí. Dios ha puesto su iglesia verdadera. Y Él transmite su palabra a través de su iglesia. Y el que recibe a vosotros, me recibe. Y el que no, al que me rechaza. Cuando dice Jesús, dice, apartaos de mí, no os conozco, porque cuando tuve... ¿Pero cuándo? ¿Cuándo tuviste hambre? ¿Cuando se lo hicisteis a uno de estos? Por eso dice, hasta el que acepta a uno por ser profeta es un profeta de Dios que habla de parte de Dios, recompensa de profeta tendrá también. Entonces nosotros aquí trabajando en la obra del Señor, aunque parezca que no estamos haciendo nada, o estamos trabajando en una obra para evangelizar, en un país que el 90 y tantos % de personas son católicas, y aun los creyentes que nos convertimos, que tenemos una cultura católica, nos quedamos medio católicos, y tenemos que santificarnos por la verdad, porque tenemos dogmas, doctrinas, creencias erróneas que necesitan ser santificadas por la palabra de Dios y apartarnos de ellas para poder predicar el Evangelio verdadero y ser luz y sal para otros y poder decirle por qué nuestro Dios, qué diferencia hay, o que ellos puedan darse cuenta, yo tengo la fe, pero no es igual, no tengo la misma certeza, no tengo la misma convicción, no tengo la misma esperanza, algo pasa. Entonces nosotros tenemos que conocer esto bien, ¿no? Entonces aquí dice, pero los que hemos creído hemos entrado en su reposo, los que no entraron en su reposo. De la manera que dijo, ¿qué dice aquí? Por tanto juré, ¿en qué? ¿Quién te da el reposo? Dios. ¿Y quién no te deja entrar en su reposo? ¿Quién nos deja? Dios les entregó a su mente reprobada por cuanto no quisieron, porque retienen con injusticia la verdad. Entonces Dios les dejó. Les entregó a su mente y se corrompieron y endurecieron sus corazones y se quedaron ciegos y velados. Pero los que sí, dice que Dios les deja entrar en su reposo. No entrarán, aunque las obras suyas, las de Dios, ¿qué dice aquí? Estaban acabadas ¿desde cuándo? Desde el principio. Entonces Dios ha permitido que pase la historia para que hoy, en este día de hoy, o en el día de tu nacimiento tú estés en este mundo, que ya estabas allí, pero faltaba que vinieras en el cumplimiento del tiempo, de la historia, para que escuches el Evangelio, para que escuches la palabra de Dios, la creas y entres en el descanso de Dios. Porque no habrá descanso con el sudor de tu frente, con el trabajo, ¿no? Antes tenían que trabajar antes de que cayera el hombre. En el cielo hay que trabajar.
Entonces, para entrar en el reposo de Dios, es el reposo de Dios. Él es el que da el reposo. Él ya ha creado todo. Entonces, cuando tú entiendes, y a lo largo de la historia, todos los que han ido entendido, por eso dice aquí, la buena nueva. Se nos ha anunciado la buena nueva, ¿como a quién? Por eso Israel es ejemplo. La Biblia dice que ellos son primero. Dios escogió a Israel no porque fuera un pueblo especial, más al contrario, les dice así, sois los más insignificantes, son un pueblo pequeño. Y son primeros en gloria. Cuando Jesús dijo, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, por camino de gentiles, no, ¿lo dice la Biblia o no? No vayáis. Pero ellos le desecharon y después les dijo, ahora al resto. Pero primero ellos, van primero, tuvieron ese privilegio, pero también sabéis en lo que van primero. En gloria y eso primero, pero también en angustia y aflicción primero, porque son ejemplo para todos. Y ellos por desobediencia han sufrido angustia y aflicción en la historia. Entonces por eso nos dice aquí, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, ¿como quién? ¿Qué es la buena nueva? El Evangelio, ¿no? Y ahí había venido Jesús. ¿El Evangelio ya se predicaba antes? Sí, se predicaba como futuro, lo que Dios iba a hacer. Indagando el tiempo, la persona, qué lugar, en qué momento iban a acontecer estas cosas. Los hombres que hablaban las palabras de Dios sin saber bien ni el día ni la hora, pero ellos indagaban en la palabra para saber a qué persona, qué tiempo, qué lugar. Y la Biblia nos dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer, y lo introdujo aquí. ¿Cuándo? Llegado el cumplimiento del tiempo. Ahora, ¿Jesús ya estaba antes? Sí. Porque en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Así dice la Biblia. Y llegado el tiempo, ¿para qué? Primeramente os he dicho todas estas cosas de antemano para que cuando sucedan, ¿qué? Creáis. Para que no sea una superstición. Entonces, ¿cómo puedes ser salvo? ¿Cómo puedes vivir la vida de fe si no tienes la palabra? Y si no la sabes tú leer, ¿dónde tendrás que ir? Juntarte a aquellos que Dios les ha dado la sabiduría para que el que con sabios se junta, ¿qué pasará? Podrá ser sabio también, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hablamos? ¿La sabiduría del mundo o la de Dios? La de Dios. ¿Y nosotros qué sabiduría queremos tener? ¿La del mundo o la de Dios? La de Dios. Entonces nosotros debemos... ¿Y dónde está la sabiduría de Dios? Aquí, en su palabra. ¿Este libro qué viene? ¿Lo hicieron los hombres o viene de arriba? Viene de arriba. ¿Y este libro se hizo la carne y se cumplió todo lo que está en él? Sí. Para que podamos creer que Dios está vivo primeramente y podamos obedecer y atender a su palabra. Entonces por eso dice así, aquí, así dice así. Entonces aquí también nos dice, Hebreos 4, 5 y 6, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entrarán por causa de desobediencia. Entonces, una cosa que podemos aprender ahora aquí, a través de esta palabra, obediencia o desobediencia, incredulidad, ¿es lo mismo? ¿Cómo combina las palabras aquí, este versículo? No entraron por causa de incredulidad, o aquí en diciendo lo mismo, usando la misma palabra, y aquellos que primeramente se anunció buena nueva, otra vez la buena nueva, como en el versículo anterior, no entraron por causa de desobediencia. Y en el anterior, ¿qué nos dice? No entraron por causa de incredulidad. O sea, en el mundo de la fe, en el mundo de la verdad, en el mundo de la palabra de Dios, la obediencia y la fe es lo mismo. Entonces, nadie que no tiene la fe verdadera y cree a Dios realmente, no puede obedecer a Dios. El hombre natural, el hombre carnal, que en el que venimos todos a este mundo, no puede obedecer a Dios. Por eso la Biblia dice que es enemigo de Dios. Entonces, por eso Jesús se hizo la carne, porque nosotros hemos participado de la carne para condenar al pecado en la carne, para quitar el pecado, porque durante un tiempo tenemos que vivir en este mundo para aprender obediencia y poder entrar en el reposo de Dios y ya se pase y entremos en su gloria. Es importante esto.
Y es la buena nueva es por medio del Evangelio. Entonces, muchas personas, ¿por qué no llegan? Porque no creen en el Evangelio. Creen en Dios, creen en que Dios, voy a pedir a Dios, le voy a dar esto, pero no creen en el Evangelio. No creen lo que el Evangelio anuncia y dice en todo su contexto. Por eso no pueden entrar en el descanso de Dios y nunca tienen la paz, ni la seguridad, ni la certeza, ni la convicción en sus corazones. Y no descansan. Y no tienen reposo. Porque nosotros podemos tener hasta reposo aún en medio de la aflicción. Ayer escuchaba un testimonio de una persona que dijo que llegó un momento que quería quitar la vida. ¿Por qué? Porque no tenía ningún tipo de esperanza, ¿no? Porque ya no... Yo también me pasó, yo llegó un momento en mi vida que me encontré en una situación, tenía una empresa, todo muy grande, todo muy tal, me arruiné y dije, ¿qué va a ser de mí, de mis hijos? Y yo, realmente, ¿qué cambió? Simplemente que yo pensaba que ya, ¿qué voy a hacer? Pero si yo fui el que hice todo lo anterior, ¿por qué no podría volver a hacerlo? Porque no era capaz de ver. ¿Por qué los cristianos podemos ver? Porque nosotros ya no miramos con los ojos de nuestra mirada, no confiamos en nosotros mismos, miramos a través de los ojos de la fe y, por ejemplo, la Biblia dice que como las águilas, ¿no? ¿Por qué un águila, por qué nos dice que seremos como las águilas? ¿Por qué la sabiduría de Dios está arriba? Quiere decir, porque Él ya ve todo, ¿por qué su sabiduría es superior a todas las sabidurías? Porque Él ya hizo todo desde el principio hasta el final. Entonces, nosotros, si por la fe nos elevamos, ¿dónde dice Dios que estamos? Sentados con los lugares celestiales con Cristo. Si nosotros miramos desde arriba, un águila ve lo mismo que... Nosotros ahora mismo, si estamos aquí mirando en la tierra, vemos hasta aquí. Pero si nos elevamos por la fe arriba, vemos hasta allá. Y entonces vamos a poder decir, por eso dice que en Hebreos 11 que ya saludaban aquellas cosas. Porque ya saben que son. Y saben que son así. Solo falta que se cumplan. Y se van a cumplir. ¿Creéis que no se van a cumplir? Se van a cumplir, ciertamente. Lo creas o no lo creas, se van a cumplir. Porque como dice la Biblia, mi boca habló, mi boca mandó, y así será. Por eso también algunos hombres dijeron, ¿y quién le dirá a Dios qué haces? ¿Quién le dirá a Dios por qué haces? ¿No hará Dios lo que quiere? Dios hace, porque Él es soberano. Tú no eres soberano, yo no soy soberano. Yo soy una creación de Dios, que estoy en este mundo, con un propósito que Dios ha planificado. Y yo tengo que encontrar ese propósito y entrar en ese propósito y entrar en esa voluntad. Y entonces se cumplirá en mí todo lo que Dios ha dicho que es para mí. Y yo, creyendo a Dios, podré verlo y podré ya estar pensando en ello y alegrándome. Por ejemplo, una persona, yo cuando me casé, yo primero conocí a mi mujer sin ser cristiano. Y luego me fui en una misión, conocí el Evangelio, ¿no? Primero yo. La fui un día a visitar, fui con una persona y tal. Pues decían, bueno, a ver si te vas a despistar y te vas a volver a... No, porque tenemos la carne, ¿no? Podemos caer y todas esas cosas. Y yo le dije, mira, tal, yo muy bien, todo lo que sea, yo he conocido al Señor, he aceptado a Cristo y como no te arrepientas, sin entendimiento ninguno, pero le hablé así, si no te arrepientes y crees en el Evangelio te vas a ir al infierno. ¿Se asustaría o no se asustaría? Dice, este se ha vuelto loco. ¿Qué le han hecho? Ya nos conocíamos desde antes. Entonces luego ella, por el tiempo, yo orando, volvió. Vino a la situación en la que yo estaba. Y luego nos separamos, nos sujetamos a la voluntad de Dios. Y primero esperamos en Dios. Y a los años hicimos las cosas en el Señor. Hemos tenido muchos problemas de nuestro carácter, nuestra cosa, pero nuestra vida fue fundamentada en la obediencia a Dios. Dios nos ha bendecido con nuestros hijos, y ha estado con nosotros siempre, porque nosotros aceptamos y no hicimos a nuestra manera, y si es la voluntad de Dios, si es tal, pues aguanta. Y lo que te digo es que nos empezamos a escribir por cartas, nos empezamos a tal, entonces yo ya pensando, y luego a veces para diferenciar un sueño, yo me acuerdo que cuando yo era joven, yo tenía una moto, estaba ahí, andaba yo muy perdido, y yo la veía y yo pensaba, esta va a ser mi mujer. Sí, puede ser que sientas eso, pero en el tiempo de Dios. Y pasaron muchas cosas y Dios hizo muchas cosas en mi vida para que eso se cumpliera. Pero ocurrió.
pero dentro de la obediencia a Dios. Entonces pudo cumplirse. Tampoco podíamos tener hijos, pero se cumplió. Tuvimos hijos. Entonces se cumplió, pero dentro y en el momento y en el tiempo de Dios. Pero eso es nuestra experiencia personal. Esa no es la fe de la salvación. Esa no es lo que tienen que... A lo mejor otros no viven lo mismo. Cada uno tenemos nuestro caminar y caminamos con Dios según su voluntad y su propósito. En muchos sitios predican la experiencia, no predican la palabra. ¿Quién te salva? ¿La experiencia de otro o la palabra? La predicación del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para el que cree. Y también otra vez dice, para el judío primeramente y después para el griego. Siempre primero. En una cosa y en otra. Porque Dios lo hizo así, en su sabiduría, y planificó todo. También el final del tiempo será la restauración. Si su decepción, dice la Biblia, ha sido la bendición de todos, ¿qué no será su plena restauración? Sino vida de entre los muertos. Veremos el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando Dios acabe y cumpla y juzgue a los... Después de haber dado la oportunidad, habiendo predicado este evangelio que empezó primero ¿dónde? En Judea, Samaria, tal, y luego hasta lo último de la tierra. Y cuando se acabe, volverá otra vez allí y allí se cumplirá el plan eterno de Dios, aquí en la tierra. Y después entrará el reino que le prometió a los padres, a los profetas, a Abraham, que se lo prometió antes de la ley. Y hay un pacto de Abraham en el que Abraham dice, ¿cómo voy a saber yo que esto va a ser así? Y Dios, en la Biblia, él por la noche, Dios le hizo unos animales y él estaba asustado y había unos pájaros que venían. Y él, para Dios le dijo, y juraré por mí mismo. ¿Por qué dice que juró por sí mismo? Porque no hay nada más grande que él. ¿Y Dios miente? No. Y si él juró y dijo que sería, no lo condicionó. Por eso Pablo dice, Abraham, ¿qué fue? ¿Antes de la circuncisión? ¿Salvo antes de circuncidarse o después? Antes, por la fe. No por la obra. La ley se introdujo 400 años después. ¿Para qué? Para mostrarnos que el que diga que no tiene pecado, ahí tienes la ley de Dios. Santa, justa y perfecta. ¿La cumples? No. Entonces, ¿eres pecador o no eres pecador? Sí. Porque tú mismo reconoces, está bien, es correcta, pero yo no puedo cumplirla. Entonces, eres pecador. No te puedes salvar así. Entonces, ¿ahora necesitas salvación? Sí, aquí está mi salvación. La ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Es el médico, es el ayo, es la radiografía a través de la cual tú puedes ver tu condición, tu pecado y poder decir, necesito ayuda. Yo no puedo y necesito la salvación. Malentender eso no entienden la Biblia, no pueden interpretar la Biblia. Entonces dicen que hay que cumplir, que hay que hacer, que hay que añadir a la obra de Cristo algo. Sí, Cristo sí, pero también esto. Entonces no se puede así. Por eso también dice aquí, Hebreos 4:11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga. ¿En qué? El semejante ejemplo. Entonces, ¿qué palabra usa aquí? Ejemplo, ¿no? Todas estas cosas se escribieron ¿para qué? Para vuestro ejemplo. ¿Dios quiere dar oportunidad a los hombres de arrepentirse? Dijo, sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, y la gracia reina. Pero saber una cosa, hermanos, que la gracia tiene un tiempo. No siempre la gracia. En cuanto se diga hoy, Dios, en el hoy de Dios, hoy es día de salvación. Hoy. En cuanto se diga hoy, pero va a haber un día que no hay hoy. Y también si mueres sin haber escuchado el hoy y no has recibido la salvación, el perdón de todos tus pecados, te encontrarás en el infierno eternamente y ya no habrá hoy. Aquí hay hoy, por la misericordia y la gracia de Dios para todos los hombres. Nos ha dado la oportunidad de la salvación. Por eso dice así este ejemplo. Entonces en Romanos 10:7 dice, así que la fe es por y el oír por la palabra de Dios. Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto sin hablar, y muerto aún habla por ellas. Entonces aquí nos dice por qué
Los dos hicieron un sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué el sacrificio de Abel fue aceptado y el de Caín no? Nos contesta Hebreos, ¿no? Porque Abel tenía la fe. Entonces, ¿obedeció a qué? A la palabra de Dios. ¿Y qué palabra era la palabra de Dios que ellos oyeron? Los dos. ¿Creéis que sus padres no le contarían lo que pasó? ¿Creéis que sus padres no contarían cómo Dios les enseñó, mató un animal, hizo un sacrificio y les cubrió con unas pieles y tal, todo eso? Y ellos escuchando eso, Abel prestó atención. Y cuando fue a hacer un sacrificio a Dios, hizo un sacrificio de un animal y derramó sangre y un animal perfecto. Y Caín, muchos pueden decir, no, es que Caín llevó frutas podridas. No. Caín, mira, para que sepamos, eso le pasa a muchos religiosos, para que sepamos hasta qué punto Caín lo hizo con todas sus fuerzas, que cuando Dios rechazó su sacrificio, ¿se enojó o no se enojó? ¿Y se puso contencioso o no se puso contencioso? ¿Y qué le dijo Dios? Ahí está delante tu deseo. Pero él hizo caso a Dios. Sacó a su hermano y ¿qué hizo? Le mató. Y la Biblia nos dice que Caín era de él. ¿Dónde creéis que está Caín? En el infierno. ¿Y Abel? ¿Y qué hizo Caín después? ¿Construyó la primera? Nos hablan de la civilización. ¿Quieres saber cómo se construyó la primera civilización? Ahí está en la Biblia. En un poco de tiempo, porque Dios, en su sabiduría, en menos de 11 capítulos, nos da la historia antes de Abraham y nos la resume en un momento. Y ahí ya está todo lo que necesitas saber de cómo empezó la civilización, de cómo empezó la música, de cómo empezó el arte, de cómo empezó... ¿Y qué hizo él? ¿Qué hicieron ellos? Le puso el nombre de la ciudad que creó. ¿A quién le puso el nombre de esa ciudad? Al nombre de su hijo. Los hombres de este mundo tienen, como ellos no pueden seguir, ¿a quién se lo dan? A sus hijos. Entonces, él hizo un camino sin Dios, una religión falsa, porque no se sujetó ni obedeció a Dios y fue rechazado. Y la Biblia nos dice que era del maligno. Pero Dios podía haberle destruido allí, ¿no? Luego Dios juzgó también. Otra persona que nosotros vemos que tiene la fe fue, ¿quién? Noé, Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, vamos a poner que Noé hizo un barco. Yo un día buscando, ¿sabéis que cuando hacemos unos seminarios, cuando hacemos los seminarios ponemos las evidencias, ¿no? De que el barco, de que Noé, las medidas y todo eso, porque la Biblia nos dice medidas, nos dice todo. Hacemos Ararat, hacemos todas esas cosas. Y mucha gente dice, ay, sí, pero eso no es tampoco la fe. Eso nos puede ayudar a darnos cuenta que es histórico y es verdad. Pero yo un día, así buscando, porque con las evidencias, en Galicia hay un sitio que se llama Ferrol, y es un astillero. Y en los años 70 o 80 más o menos, aquí en España había 4 o 5 astilleros. Y entonces se hicieron una cooperativa y se juntaron. Y consiguieron contratos de fuera, y la central estaba en el País Vasco. Entonces juntaron contratos se juntaron para fabricar y les dieron trabajos y contratos para hacer barcos que llevaran grano, trigo y todo eso, ¿no? Entonces en Ferrol, un señor que se llamaba Manuel Parga, o un nombre español totalmente, vamos, como Manolo Parga o algo así, ¿no? Entonces él cogió y dice que mandaron de la oficina técnica, él debía ser, entiende que era creyente o conocía la Biblia, y le mandaron de la oficina técnica del País Vasco, mandaron las medidas para hacer ese barco, para las características que pedían, para hacer el transporte que iban a hacer y todo lo que iban a hacer. Entonces este señor, viendo las medidas, dice, vaya, nos han hecho construir el arca de... Quiere decir, él dijo, un codo son 45 centímetros. Estas medidas, y les demostró que las medidas que hizo, que ese barco salió de la oficina técnica del País Vasco por ingenieros de este tiempo, para las características del barco y las medidas que tenía, eran las medidas del barco de... ¿Cómo es eso? Entonces, yo digo, Noé obedeció a Dios, entonces hizo un barco que pudo resistir
Todo lo que resistió, porque las olas más grandes que puede haber, 30, 40 metros, Dios les hizo hacer un barco para que pudieran salvarse. ¿Ellos se salvaron, sí o no? Ahora uno puede decir, bueno, yo no creo, no voy a hacer un barco, no voy a hacer lo que tal. Pero a lo mejor alguno dice, cuando va acercándose el tiempo, oye, el Noé no para, lleva 90, a ver si va a ser verdad. Y se pone a hacer un barco él al lado. Y luego se sube a ese barco. ¿Se va a salvar? ¿Es el barco que mandó Dios? Entonces, los religiosos pueden querer hacer, por eso, en tu nombre, Señor. En tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro, en tu nombre. Apártate de mí, no os conozco. Hacedores de maldad. Porque no obedecen al Evangelio. Porque no obedecen a lo que Dios dice. Entonces Dios no puede bendecir. Porque Él, ¿qué bendice? Su palabra. Por su palabra creó, sujetó todas las cosas a su palabra. Sujetó todas las cosas a su palabra de tal manera que él mismo se sujetó a su propia palabra. Y su Hijo se sujetó a su propia palabra. Y dijo, a Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque tú no piensas como Dios, porque es necesario que todo lo que está escrito de mí se cumpla. ¿Para qué? Para que podamos creer y podamos recibir la salvación. Entonces, si Dios hizo cumplir su palabra, ¿cómo nosotros vamos a querer no cumplir su palabra? Y creer que a Dios le va a dar igual. No puede ser. Entonces aquí él habló así, ¿no? Y luego aquí dice, en Génesis 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, ¿M? Aquí dice que Dios probó a Abraham. ¿Quién es Abraham? La Biblia dice que es el padre de qué. Entonces, ¿es el padre de qué? Si es el padre de la fe, ¿es el padre también de qué? De la obediencia. Y ahora vamos a preguntarnos una cosa. ¿Qué le pidió Dios probando a Abraham? ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Tu hijo, y le dijo tu único hijo, no era su único hijo. Tu hijo, al que tú amas, al que tú quieres, cógelo, llévalo al lugar que yo te mostraré y sacrifícalo. ¿Y cómo pudo obedecer Dios, Abraham, a esto? ¿Cómo creéis que pudo obedecer? La Biblia nos dice, porque Abraham creía a Dios. Y dice la Biblia que él creía que aunque Dios le dolía y no podía y no entendía, por eso mucha gente no entiende, tienes las evidencias, cree, y después Dios te dará la sabiduría. Y nosotros vamos a saber por la Biblia, porque nosotros ahora tenemos la palabra ya pasada, nosotros sabemos más. La gente dice, no, Abraham hablaba con Dios, caminaba con Dios. Nosotros sabemos más que ellos. El puzzle ya está más montado. Ya faltan pocas piezas. Ya el panorama está todo abierto. La palabra ya está prácticamente cumplida. Y nosotros estamos viviendo el final de esas cosas que Abraham creyó. ¿Por qué creía Abraham? Creía que Dios tenía poder para volverlo a levantar de los muertos. Que él lo mataba, muy bien. Dios, tú me pides que lo mato, lo mato. Pero él creía que Dios lo podía volver a levantar. Y dice que cuando llegó el momento que él lo iba a hacer, ¿qué le dijo Dios? Ya veo que tienes la fe. O sea, Dios no sabía que Abraham tenía la fe. ¿Cómo no va a saber Dios que tenía Abraham la fe? Entonces, ¿por qué Dios nos prueba? Porque algunos pueden decir, que Dios nos tienta. No, Dios, ¿qué nos dice aquí en Santiago? Santiago 1, 13 y 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nosotros podemos saber una cosa que es la verdad. El hombre tiene la capacidad de endurecer su corazón porque la desea tanto que aun sabiendo que tal, y busca, las confirmaciones, pero este me dijo así, está buscando la palabra que me confirme que eso que yo quiero y deseo, tal, pero es solo una cosa de su propio deseo y de su propio corazón. Y dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es su propia destrucción. Entonces Dios te pone, porque nos ha dado la conciencia, nos ha dado tal, pero nosotros acallamos la conciencia.
Como yo una vez, un hombre se compró un Doberman, tenía un montón de obras de arte en casa y venía a veces a visitarle gente y tenía 3 Dobermans. Cada vez que entraba, los entrenó para que en su casa no entrara nadie por si acaso querían robar. Cada vez que entraba alguien que estaba con él, los perros iban a atacar. Y él cogía y les pegaba pasando tiempo. Lo hizo tantas veces que llegó un momento que él no estaba, entraron los ladrones y ¿qué crees que hicieron los perros? Nada. Y se llevaron porque no hicieron, porque él les acalló. ¿Por qué creéis que tu conciencia primero te avisa? 1, 2, 3, pero tú dale golpes. Y llegará un momento que ya no la escucharás. Y harás, y después atente a las consecuencias. ¿Sabes? Entonces nosotros debemos de conocer eso. Por eso dice aquí, nadie. Entonces en Génesis 22:1 dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécele allí un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces Dios le dijo a Abraham, coge a tu hijo, a tu único hijo, cógelo y llévalo al lugar que yo te voy a decir, y allí lo vas a sacrificar. La Biblia nos dice que Abraham en ese tiempo debía tener unos 100, la Biblia, los teólogos, los estudiosos, todo esto, ¿no? Que debía tener unos 120 años, Abraham. Isaac debía de tener unos 20 y algo. ¿Tú crees que Isaac, su padre, le podría sacrificar si él no quisiera? Que podía decirle, papá, anda, venga. A ver, ¿qué pasa? ¿Sabes? No, ¿esto qué vas a hacer? Allí, pero él ¿qué hizo? Se ató, se puso allí, se dejó, se movió. No, entonces Dios le dijo eso y luego levantó y probó. Por eso Dios que le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la, por cuanto me has creído. El origen de la bendición. Por eso Abraham es padre de la fe, padre de la bendición, porque Dios ¿qué le dijo? Pero no le hizo sacrificar a su hijo. Le dijo, cree. ¿Y qué le reveló Dios? ¿Y qué nos revela ahora la Biblia? ¿Qué sabemos nosotros? Primero, ¿qué hizo Dios? Probar la fe de Abraham para que Abraham supiera y conociera su propia fe. ¿Por qué Dios nos prueba? Para que nosotros conozcamos nuestra fe. Dios ya la conoce. Y Dios nos prepara para que tengamos la fe verdadera. Para eso tiene que quitar todas las cosas. Por eso las pruebas es como nos dice, como el oro fino, ¿no? Que le hay que quitar todas las impurezas. Porque nuestra fe puede estar llena de cosas, doctrinas, suposiciones, cosas raras que necesitan ser. Por eso Jesús en Juan 17 oró por sus discípulos y por los que habíamos de creer. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mientras he estado con ellos les he guardado, pero ahora santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santificarse quiere decir renovar nuestra mente y dejar de pensar, desechar, entrar en el cuerpo de Cristo, tener la mente de Cristo y pensar como Cristo. Pensar con la palabra. Por eso necesitamos meditar en la palabra, porque Dios, por medio del Espíritu Santo, te habla a través de la palabra. No te habla por un sueño, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en este último tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo. Ya se ha cumplido, ya nos ha hablado. No habrá más señal que esta, que la del profeta Jonás. Y aquí Dios ya le está diciendo a Abraham lo que Dios iba a hacer. Entonces nosotros tenemos aquí una sombra. Dios le pidió eso, entonces Dios... En Abraham tiene una sombra ¿de quién? Del Padre. ¿Y quién es el Padre? Dios. Y Isaac tiene una sombra ¿de quién? De Jesús. ¿Y cómo pudo Abraham hacer esto? En 2 de Crónicas 2:7 dice, Dios nuestro, nos echaste tú, no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, ¿quién? ¿Tu amigo para? Aunque ellos han desobedecido. ¿Sabes por qué Israel va a volver? Porque es obediente. Por las promesas que Dios le dio a Abraham. Y para que el nombre de Dios no sea blasfemado más en la tierra. Dios ha disciplinado a Israel y le ha entregado a sus enemigos.
pero Dios le va a volver a traer a su tierra y va ante todas las naciones. Por eso Israel está rodeado de 2 millones y pico de personas que quieren su destrucción y no pueden. Y no son ni 8 millones. Y es un pueblo que mora en el centro de la tierra, Mediterráneo, en medio de la tierra, y está ahí parado. Y no pueden. Si pudieran, podemos decir, ¡hala, fuera, todo! Se acabó, vámonos para casa. Pero pueden. Entraron allí y desde que han entrado les han quitado algo o han conseguido todo. Y ahora están recuperando lo que falta de toda esa tierra que Dios le había prometido ¿a quién? A Israel. La tierra que Dios os dio a vuestros padres, de la cual os eché yo. ¿Por qué? Porque desobedecisteis. Pero mucha gente dice, no, ¿por qué no hablan de esto? Spurgeon, otros creyentes que no veían Israel, él dice, yo no sé, yo no veo Israel, no, yo no sé qué pueblo en la tierra ha vuelto a renacer, pero él leyendo en 1800, cuando no había, o antes, él leyendo Ezequiel, el Valle de los Huesos Muertos, este pueblo que resucitará, él dijo, yo no lo sé, pero yo sé que si la Biblia dice esto aquí, un día Israel va a volver a estar. ¿Y se cumplió o no se cumplió? En un día Dios estableció otra vez el Estado de Israel. ¿Qué pueblo? Nosotros ahora venimos aquí en inmigración, tenemos hijos aquí, dentro de 2 generaciones igual tu hijo se casa con una española o con otra tal, se convierten en 3 generaciones son españoles. La cultura tuya ya, ellos han estado esparcidos 2000 años, han perdido su cultura y su identidad. Son un pueblo distinguido de todos los pueblos de la tierra. ¿Y por qué son primeros? Porque para ellos Dios les ha dado las señales, los testigos, han escrito la Biblia y de ellos vino Cristo según la carne. Y ellos son el testigo de Dios en la historia. Tú no puedes interpretar la Biblia sin Israel. Si los que interpretan mal es porque desechan a Israel. Y por eso no pueden entender Apocalipsis. Calvino interpretó toda la Biblia, pero Apocalipsis no la podía entender. Pero nosotros podemos entender porque estamos viendo el cumplimiento de las cosas. Y por eso Jesús dijo, hipócritas, ¿sabéis distinguir una flor? ¡Ay, mañana va a llover, que viene una nube! Y no sabéis distinguir las señales de los tiempos. Son advertencias, son cosas. Entonces, si oyeres y atendieres, pero si no oyeres y atendieres, ¿qué pasará? Entonces aquí dice que Abraham, ¿por qué pudo obedecer? Porque Abraham era amigo de Dios, porque creía a Dios y caminaba con Dios. Quiere decir, tenía la fe verdadera. Génesis 22, 10, 12. Y estando Abraham su mano y lo tomó cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre él, muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me usaste tu hijo, tu único, como diciendo tu único hijo. Entonces, Jesús cuando vino a este mundo, ¿qué era? El unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. En este mundo todos somos hijos de Adán. Y como dicen en Corintios, tal la imagen de Adán, tal la imagen que traemos. Por eso tuvo que venir el grano como una simiente, el grano del cielo, Cristo muriendo, y como un grano de trigo cae a la tierra, muriendo en la cruz, derramando su vida, dio vida. Entonces, y ahora nosotros nos dice, traemos la imagen del terrenal. Tal cual el terrenal, así nosotros. Pero ahora, por medio de Cristo, tenemos la imagen del celestial. Así también, tal cual el celestial, también nosotros. Quiere decir que nosotros seremos transformados por Dios para ser como su Hijo. Y Él, después de morir y resucitar, se convirtió en el primogénito entre muchos hermanos. Cuando se les presentó, les dijo, paz a vosotros. Voy a mi Padre, a vuestro Padre. Voy a mi Dios, a vuestro Dios. Ya no os llamaré más sino hermanos, amigos, porque creyeron a Jesús. Y ahora ir y hablar estas cosas. Saber que en el mundo tendréis aflicción, porque el mundo nos conocerá. Pero mis ovejas oirán mi voz y sabrán distinguir y vendrán. Entonces nosotros tenemos que hacer esa obra. Si tenemos la fe, la convicción, tenemos que trabajar, sí, tenemos que tal, sí, tenemos la sabiduría, pero si tienes la sabiduría de las riquezas,
Si tiene la sabiduría de la inteligencia, de cómo hay personas que son muy sabias para relacionarse con otros. De hecho, la Biblia dice un ejemplo, dice que los del mundo, los hijos del mundo, los que no son de la luz, son más astutos que los de la luz. Nosotros a veces somos más necios, nos engañan más fácilmente. En cambio, ellos son astutos para hacer tal, son capaces de guardarse una cosa, no decir tal, para apariencia, aunque dice, cuando alguien te hable así bien, no le creas porque siete abominaciones hay en su corazón, pero él te pone la cosa para conseguir lo que quiere de ti. Y no te manifiesta realmente ni lo que piensa, ni lo que tal, y le importas poco, solo le importa a lo mejor el beneficio que tal. Es su sabiduría. Y hay quien tiene esa sabiduría. Y puedes tener todas esas. Ahora, y de hecho Dios nos dice astutos como serpientes, las serpientes representan a Satanás, y nos dice que los del mundo son más astutos que nosotros para conseguir las cosas pero no tienen la sabiduría de Dios. Pero nosotros, recibiendo la sabiduría de Dios, que es la que viene de arriba para salvación, también luego podemos añadir toda la sabiduría. Dios nos puede dar la sabiduría también para cómo administrar nuestra economía, para cómo tal, para poder vivir en esta tierra y prosperar también. Pero no ese es el centro de la predicación, porque dice que cualquiera que deje padre, madre y tal, por causa mía, recibirá 100 veces más. Yo he venido aquí a Talancón y no he tenido que pagar hotel. Tengo una casa aquí. He venido y he estado ahí, he dormido muy bien. Me han traído el desayuno por la mañana. Qué bien, ¿no? Antes no lo tenía. Pero cuando voy a Almería, también. Cuando voy aquí, y si voy a ir fuera de España, también. Ahora hasta puedo ir a Corea, puedo ir a México, 100 veces más. Y tengo hermanos allí, donde están. ¿No creéis que es así? Tengo 100 veces más. Más de 100 veces más. Entonces nosotros debemos de saber esto. Entonces aquí nos dice que esto, que él era eso. ¿Y qué dice? ¿Qué nos enseña? Dios probó su fe, mostró su fe, enseñó su fe a él. Dios ya sabía, pero Dios también le preparó antes. ¿Y luego qué dice? ¿Y qué otra cosa aprendemos con esto? Isaías 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí dice, Jehová quiso. ¿Quién quiso quebrantarle? Dios quiso quebrantar a Jesús. Entonces, lo que estaba haciendo Abraham, Dios le estaba revelando qué es lo que él iba a hacer. Y Abraham representa a Dios en esta historia. ¿Qué pasó? Abraham está enseñándonos a Dios. Y Isaac, ¿a quién nos está enseñando? A Jesús. ¿Por qué? Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaac, cuando llegó arriba, le dijo, papá, ¿dónde está el sacrificio que vamos a hacer? Y le dijo, Dios proveerá. Le estuvo preguntando, pero papá, a ver, pero proveerá, pero ¿cómo proveerá? A ver, no sé yo, no veo yo que... Estuvo así. Enmudeció y no abrió su boca. Y luego llegó allí, se puso en el altar, se puso así con las manos ante un señor de 120 años, un chaval de 20 y pico, y estuvo callado. Y dijo, Jesús también, es la voluntad de mi Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y verá el fruto de su aflicción y se dará por satisfecho. ¿Cuándo se dará por satisfecho? Viendo cómo nosotros recibimos la salvación, cómo todos los hombres en la historia, a través de su obra, estaremos con Él. Y entonces Él dará esa aflicción que sufrió, ese padecimiento que sufrió, estará contento. Si nosotros entendemos esto, también nosotros queremos ser semejantes a Él en su muerte, porque en la santificación quiere decir ser como Cristo, estar dispuesto a padecer por Cristo, coger mi cruz y seguir. La carne no se educa, la carne no se le enseña. Es como si quieres meterte un tigre en casa, enseñarlo y que crees que no te va a comer nunca. Te va a comer. Si alimentas tu carne y la tienes ahí,
y le vas a decir, no, pero tienes que hacer esto, tienes que ir los domingos a la iglesia, tienes que ir a esto, tienes que ir a lo otro, tienes que hacer tal, tienes que aprender esto, y ya puedes estar aquí y participar de esto. No, también en Abraham, cuando nació el hijo de la promesa, el de la esclava, ¿qué tuvo que hacerse? Irse. Y Sara le dijo, se tiene que ir, porque ella le dijo, y Abraham dijo, hombre, es mi hijo también, ¿no? ¿Y qué le dijo Dios? Se tiene que ir. Porque entonces nosotros estamos bajo la ley esclavos. Cristo vino a liberarnos por la promesa de Dios que Él haría. Entonces cuando nosotros renacemos, la vida vieja, ¿qué hay que hacer con ella? Juntamente crucificado con Cristo. Lo que era viejo, las cosas viejas, Entonces, ¿qué anda buscando en las cosas viejas? Todas son hechas nuevas. ¿Qué tienes que buscar? Lo nuevo, lo que viene de Dios. Si quieres vivir en victoria, si quieres vivir con bendición, y aquí también, no para cuando vayas al cielo, aquí también. Dios prospera a sus hijos también, y les da gracia, y les ayuda a arreglar sus cosas, y está con ellos. Busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y lo demás será añadido. Entonces debemos de vivir, ¿en dónde? Separados de mí, nada podéis hacer. Pero si permanecéis en mí, yo. Y cuando Dios te permite la prueba, ten por seguro que tienes que saber, si Dios lo permite, algo tendrá que quitar Dios de mi vida. Y cuanto más Dios te santifica, cuanto más sensible seas a Dios. Yo muchas veces, obro de una manera y pienso que estoy haciendo la voluntad de Dios. O le hablé a alguna persona así, o le dije tal, y pienso que me posicioné en la fe correcta y todo. Pero luego llego a casa y tengo mis dudas. ¿Habré obrado bien? ¿Lo habré hecho correctamente? Le pregunté a mi mujer, pues no sé si me pasé un poco, no sé si tal, igual tal. Y intento examinarme y decir, cuidado, igual estoy equivocado. Tengo que tener también la capacidad de... Entonces, ese corazón tiene que estar, y me tengo que sujetar a la voluntad de Dios, porque en mí aún está la carne. En mí aún está mi vieja naturaleza, mi manera de hacer las cosas. Entonces Dios trata eso para que no haga las cosas a mi manera, sino que las haga a la suya. Y cuando yo, lo que dice aquí, esta palabra que hoy estamos viendo de Job, si oyeren, cuando yo en mi propia vida he experimentado esto, si yo estoy en la obediencia, atiendo al consejo de Dios, obedezco, permanezco en la comunión, en la iglesia, tal, las cosas se me van empezando a ir bien y se enderezan. Cuando no lo hago, me van mal. ¿Por qué Dios nos ha dado los días, un día y otro, la noche y la mañana? Porque todos los días, o los años, cuando llega al final del año, este año voy a cambiar estas cosas. Porque tenemos la capacidad de cometer los mismos errores, ¿sí o no? Entonces Dios siempre nos da cada día un nuevo día, cada día una nueva oportunidad. Por eso dice la Biblia, gracia sobre gracia. Quiere decir que la gracia abunda. Dios todos los días nos permite, sale el sol sobre justos e injustos. Entonces Dios nos quiere, Él es el que da la lluvia para unos y para otros. Para unos la tierra se endurece y el sol la endurece, para otros la hace fructificar. Porque examina, atiende y es buena tierra. También Jesús lo dijo. 4 tipos de tierra. La vida la tiene la semilla, pero hace falta el corazón, la tierra correcta. ¿Eres buena tierra? ¿Eres la tierra que se deja arar por Dios? Tienes que ser esa tierra. Y entonces Dios te hará prosperar y verás el fruto de la vida de Dios en tu corazón. Y nosotros tenemos que saber esto. No sé cómo voy, ya estoy casi ahí, ya tengo que acabar. Porque me queda un rato, pero bueno, un poco. Creo que me leí un poco. Entonces, en Génesis 22, 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la... Por cuanto obedeciste a mi voz. Ejemplo Abraham, ejemplo de obediencia. Hemos visto ejemplo de desobediencia, hemos visto ejemplo de obediencia. También tenía otro ejemplo. Pedro, él conoció a Dios. Llegó un momento que Jesús se acercó a él llevaba toda la noche pescando y le llamó maestro, ¿no? Y le dijo, estaba ahí para leerlo, pero os lo digo así rápido, le llamó maestro. Y él dijo, Señor, llevo toda la noche pescando. ¿Y qué le dijo Jesús?
apártate de ahí. Apártate para ahí porque iba a dar un discurso a él, ¿no? Y él le dejó, pero no fue de la nada. Si miras la vida, cuando Juan el Bautista, sus hermanos seguían y dice que siguieron a Jesús y pasaron con él todo el día. Y con él estaba Pedro. Y él ya conocía a Jesús, ya había oído, ya tenía la fe. Pero le llamó maestro. No le conocía aún correctamente, pero sabía que él hablaba como alguien que no hablaban los demás. Y le respetaba y él, no sé si aquí hay algún pescador, pero yo ahí en Galicia hay muchos pescadores que trabajan por la noche, porque no sé por qué allí se faena más por la noche, o muy de madrugada. Y cuando acaban, y aún encima no han pescado nada, y tienen que recoger todo, están cansados, agotados, y aún encima el trabajo del día, porque tú has trabajado el día y a lo mejor no hiciste bien tu trabajo, pero al final del mes te pagan igual, ¿sabes? Pero él, que es pescador, si pesca cobra, si no pesca no cobra. Entonces, estaría con ganas ya de irse para casa y descansar. Pero él dijo, Señor, lo hizo. Y luego aún encima Jesús, cuando acaba de hablar, le dice, y ahora vete para adentro y echa la red y ya vamos a pescar. Y le dijo, Señor, a ver, vamos a ver. Si yo me dedico a esto, tú eres maestro. Y cogió y echó, ¿y qué pasó? Y entonces ya que le llamó él, se cayó de rodillas y le dijo, Señor, apártate de mí que soy pecador. Él ya se dio cuenta con quién estaba hablando. Le dijo, no te preocupes, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Y fue pescador de hombres o no? Y luego, ¿qué habló él en Pedro? ¿De qué enseñó él? La obediencia. Y enseñó de la obediencia. Él obedeció a Dios y vio la gloria de Dios. Vio la revelación de Cristo. Y él es el quien dijo, ¿quién decís que soy yo? Y él que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y hay quien dice que la roca que es él, ¿no? Y dicen que es infalible, ¿no? Pero en el libro de Hechos nos dice que Pablo, el apóstol de los gentiles, tuvo una discusión con él, no pequeña, porque quería judaizar a los gentiles. El Papa infalible, ¿no? Y Dios le tuvo que decir a él, y le reprendió a Pablo, y le corrigió, y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y luego él dijo, los escritos del hermano Pablo, que son difíciles de entender, y los indoctos tuercen, pero atender, porque son escrituras también. Quiere decir que él también tenía sus cosas, Dios le trató, también le tuvo que enseñar una sábana de animales. Yo soy judío, ¿cómo voy a comer cosas inmundas? Para enseñarle que a los gentiles también. Por eso luego cuando él se presentó, Dios ha concedido arrepentimiento también a los gentiles. Una persona me decía otro día, no, es que el arrepentimiento, nosotros nos salvamos por arrepentir. No, nos arrepentimos porque creemos, arrepentidos y creer en el Evangelio. Creemos que Dios nos está diciendo eso, nos damos cuenta que somos pecadores y nos arrepentimos. Pero no nos salvamos porque nos arrepentimos, nos salvamos porque creemos en lo que Jesús ha hecho. Y por eso nos arrepentimos. Por eso Él se arrepintió. Entonces nosotros, eso es así. No es primero, es al revés. Entonces, porque nos hemos dado cuenta. Y entonces ahora Dios nos coge y ahora sí. Primero entras en mi reposo. Como también el otro día me decía uno. No, pero eso que predicáis, eterna redención, presentes, pasados y futuros, eso, sí, no viene en la Biblia. Pero a ver, vamos a ver. ¿Qué quiere decir de una vez para siempre? Dime tú lo que quiere decir según la lengua española. Claro que no dice exactamente eso, pero también dice que Jesús es la puerta. ¿Y Jesús es una puerta? No. ¿Pero una puerta para qué es? ¿Pero la Biblia es literal? Sí. ¿Por qué es literal? Porque Jesús, por una puerta se entra a un sitio, por Jesús se entra al Evangelio. Entonces es literal. No hay otra puerta, no hay otro camino, ¿Jesús es un camino? No, pero nosotros sabemos, porque para eso Dios hizo los caminos, para luego podernos decir, yo soy el camino. Ahora, tú sabes para qué es un camino, ¿verdad? Pues aquí tienes el camino verdadero. Entonces, tenemos que entenderlo así todo Dios nos ha hecho. Entonces nosotros, Pedro hizo eso todo. Y también Dios en este mundo ha puesto todas las cosas. Padres, madre, hijos, autoridades, jefes, tal. Y estamos todos sujetos a obedecer. ¿Qué nos dice Dios? Obedecer a las autoridades porque están puestas por Dios. ¿Qué les dijo? A vosotros haceros rebeldes, no paguéis, no hagáis. ¿Tratar cómo? Porque Dios, ¿cómo quiere vencer al diablo? ¿Al mal con qué? ¿Con el mal?
Con el bien. ¿A la mentira con qué? ¿A las tinieblas con qué? Con la luz. ¿Y con quién? Porque Dios podría hacerlo ya. ¿A través de quién? ¿De nosotros. Por eso dicen Corintios, y al final aplastaré al diablo bajo vuestros... ¿Los de quién? Los nuestros. Lo aplastará y vencerá la muerte y absorbida será la muerte. ¿Y dónde está tu aguijón, oh muerte? Y Dios entregará, y Jesús, que nos salvó, entregará el reino a su Padre. Y nosotros también, como la esposa, vendremos con Él y reinaremos con Él. ¿Crees esto? Créelo en tu corazón. Y si estás con la fe, porque estás mirando, has quitado tu mirada de Cristo. Porque si miras con Cristo, te elevarás y verás que eso aún encima nosotros hasta lo tenemos cerca. No quiere decir que, no sé si mañana, nadie sabe el día ni la hora, pero podemos tener la fe de que está en eso. Y va a pasar. Entonces, tenemos que saber hasta aquí. Bueno, hoy hasta aquí. No, ya me enredé bastante. No me vais a volver a invitar nunca más. Ya no vais a querer saber nada conmigo, pero bueno. Por eso aproveché, dije, como no me van a invitar más hoy, les suelto todo y ya bien. ¿Vale? Bueno, de verdad estoy contento de estar aquí con vosotros. Me alegra mucho, os veo bien. Voy a ir a Coruña y voy a decir, os estoy hablando así, pero no veas si me falta a mí, ¿eh? Y cuánto tengo que trabajar, ¿no? Y cuánto tengo que aprender también, ¿no? Y seguramente viendo otras iglesias, me llevo un folleto, estuve por ahí mirando, y porque, ¿sabes lo que, por ejemplo, la iglesia, para constituir una iglesia, dice que los de Jerusalén, las iglesias de Tesalónica y todo, dice, ser imitadores, porque sois imitadores de la iglesia. No tenemos que inventar nada. Tenemos que imitar a aquellos que hacen lo correcto. Y nosotros imitando la fe de los que tienen la fe verdadera y aprendiendo y haciendo lo mismo, también Dios estará con nosotros y veremos cómo Él añade, teniendo las cosas en común, como dicen los primeros cristianos, tenían todo en común. ¿Y qué hacía Dios? Añadía a los que habían de ser salvos. ¿Cuándo? ¿Y por qué a veces no añade más? Porque a lo mejor los podríais atender si ahora os trajera a Dios 1000 almas nuevas. ¿Estáis entregados a Dios para poder atender a 1000 almas nuevas? A lo mejor primero hay que prepararse, ¿no? O les vamos a enseñar mal. Entonces, primero tenemos que prepararnos. A veces no pensemos que es el volumen ni la cantidad. Tenemos que crecer nosotros porque Dios no tiene problema. Y Dios luego, si somos fieles y somos verdaderos, a los que buscan la verdad, puede haber muchas iglesias por ahí. Pero ¿a dónde les va a llevar Dios? ¿A la verdadera o a la falsa? Entonces nosotros tenemos que preocuparnos de que si estamos viviendo en la verdad. Entonces hoy hasta aquí, amén, y vamos a orar, ¿vale? Padre Santo, Dios misericordioso, que nos amas y que en tu gracia nos has permitido la salvación de nuestras almas y nos hayas ayudado a comprender con el Espíritu Santo la redención eterna, el perdón de todos nuestros pecados. Y ahora, Señor, estamos vestidos de Cristo, somos de Él, y las cosas viejas todas pasaron, todas son hechas nuevas, Señor. Pero también somos débiles y aún tenemos la vieja naturaleza que está corrompida, viciada, y en muchas cosas aún luchamos con ella, Señor. Por eso te queremos pedir que tú nos des la gracia y el poder de permanecer en la iglesia y perfeccionarnos, y en la iglesia y en la comunión nos des el poder de la vida de Cristo que está en medio de nosotros, para que no caigamos en las cosas que antes caíamos, Señor. Para que podamos desecharlas, para que podamos vivir santa y piadosamente y diferenciarnos de este mundo, y a través de ello nuestras familias, nuestros amigos, las personas que nos rodean, puedan conocerte también y recibir la salvación. Porque si no reciben la salvación, Señor, irán a condenación, Señor. Y también nosotros, aunque ya querríamos estar presentes en ti, Señor, también sabemos que tenemos ese trabajo, y también ese trabajo nos lo has dado para darnos recompensa y tu gloria, Señor. Queremos trabajar, queremos servirte, honrarte, glorificarte y llevar fruto para ti, Señor. No trabajar para nuestra propia satisfacción o para nuestro propio ego, sino hacerlo por amor a ti, porque tú nos has rescatado y porque tú por amor nos has salvado. Y ahora nosotros por amor queremos servirte, Señor. Danos este entendimiento, danos este corazón
y permite que la iglesia de Tarancón, Señor, pueda seguir creciendo y tú puedas usarla poderosamente, Señor, para que pueda ser y testificar el Evangelio de tu Hijo, Señor. Hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, yo creo que Julián también se enrolla a veces, ¿no? Los españoles nos enrollamos un montón. Vamos a cantar una alabanza. Buscamos en la página 226. 226. Página 226, 226. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa he de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni temores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante el Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Con sus dones de amor nunca habréis de alcanzar, si surgidos no vais a su altar, pues su paz y su amor no son para que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Antes que todo, darle las gracias a Dios por darnos esta oportunidad de estar todos
reunidos escuchando su santa bendita palabra. Y espero que esta palabra la atesoremos en nuestros corazones y que pueda crecer y pueda dar muchos frutos. Darle las gracias al evangelista Pablo Rey, que viene de Coruña. Gracias por verlos visitados, esperamos que los visite más seguido. Orar por nuestro pastor Julián Caballero, que anda en Murcia, que Dios lo cuide y lo guarde en el regreso. Antes que se me olvide, no se vayan a levantar cuando terminen los anuncios, vamos a tomar una fotografía junto con el evangelista, todos juntos. Para empezar, el miércoles 16 de abril, sermón de la iglesia de Seguro a las 7 de la tarde. Del 18 al 20 de abril, retiro de primavera en Guadarrama, Madrid. Domingo 20 de abril, sermón dominical a las 11 de la mañana en este mismo lugar. Limpieza semanal, hermana Madaí y familia. Escuela dominical primaria, hermano Kelvin y hermana Isabel. Escuela dominical infantil, hermana Karen. Esto va a ser para el 27 de abril. El 20 tenemos palabra acá, pero no va a haber maestros. Y luego los platos le toca lavarlos al hermano José Manuel y José Ángel. Ya cuando hayan terminado de comer, coman a gusto y ya después lo hacen. Y también las cocineras, tanto las cocineras como los que lavan los platos, ellos no entran en esto que les voy a mencionar ahorita. Y se les pide favor a todos los servidores, a todos en general, desde el primero hasta el último, que tienen que quedar, incluyéndome yo, todos, a dejar el salón bien limpio y bien ordenado y dejar los baños limpios. Los servidores solamente. Y por último, tenemos a un invitado que es de la Iglesia de Madrid, que ha venido a trabajar aquí en Tarancón. Él se llama Alexander Gutiérrez. Si hay alguien más que haya venido por primera vez, ¿su nombre? Ramón García. Entonces, solo son los dos, les damos la bienvenida a los dos, por favor. Es una alegría muy grande para nosotros, pero más para Dios, que ustedes vengan y estén con nosotros, porque lo que Dios quiere es que sigan viniendo almas, que se sigan acercando a escuchar su santa bendita palabra, para que un día el que aún no ha entendido pueda entender y obtener el regalo más grande que puede haber en este mundo, que es la salvación de sus almas. Ahora yo creo que ya he terminado. Se me olvidaba. Cuando hay mucha gente, entonces lo que hacemos, los jóvenes les preparamos aquí en un cuarto donde damos la escuela dominical primaria, para que los jóvenes puedan comer ahí. Ahí se les va a servir, pero la comida la traen de allá y luego se les sirve bebida ahí. Y los demás, los mayores, pueden pasar al comedor ahora mismo. Y nuevamente, como les digo otra vez, a los servidores, los quedamos de último a comer, los quedamos de último a hacer la fila. Dejemos a los nuevos y a los demás que hagan fila a ellos, que agarren su comida y ya al final lo hacemos nosotros. Se les va a agradecer mucho por su colaboración. Muchas gracias. Y ahora va la fotografía. Hermano Carlos, ¿lo puede tomar, por favor? La fotografía, no se muevan todavía, por favor. Ya cuando hagamos toda la fotografía, entonces ya lo podemos mover. Bueno, luego tomo una yo también.